palabras, si le pueden pasar el micrófono al doctor Navarro, nada más para que demos la dinámica por comenzada. Esto es un poco distinto a las otras mesas redondas que probablemente han participado. La idea es que ustedes, público, también interactúen, los animamos ampliamente a hacerlo. Bueno, pues, ¿sí se oye? Ya, ok. Bueno, ¿cómo están? Me da mucho gusto ver el auditorio lleno. Me da gusto ver esa cantidad de generaciones presentes aquí. Estamos aquí los veteranos, ¿sí? Unos más que otros, pero veteranos al fin. Yo creo que una cosa que con mi colega al principio le voy a hablar un poco de su chamba es que nuestros ponentes son representantes de muchas maneras en las que el museo se ha desarrollado. Son nuestros amigos, pero además son nuestros colegas y aparte son científicos destacados en el mundo de la biodiversidad y de sus grupos taxonómicos que al final nos permite ver que esto más que un festejo parece como reunión familiar. Estamos preguntando, comentando aquí afuera en el café. Nosotros inventamos esta dinámica va a ser auditorio redondo, mesa redonda, porque al ser una reunión familiar, cuando ustedes están con su familia, no se pueden decir, a ver, Carmen, por favor, nos puedes decir cómo te fue en tu comida de ayer, sino que realmente queremos interactuar. Esa es una cosa personal. El museo va más allá de que Jorge sea el mérito y Oscar sea el interés y Armando haya crecido la panza en estos últimos años de manera gigante, ¿no? O sea, realmente lo que estamos el burro hablando de orejas, como ya mi reputación me quedó por los suelos gracias a Tom Peterson, yo espero que estas fotos que las hace no pasen a ser parte integral de la página del posgrado. Entonces, lo que estamos pensando realmente es cómo nosotros festejamos un proyecto de trabajo. O sea, el museo finalmente tiene un eje, ya Jorge Lloret fue muy enfático, si son las colecciones, es alrededor de lo que nosotros giramos. Pero el doctor Salucán nos decía el otro día en la reunión, las colecciones son chunches, pues sí son cositas, sí son muy importantes, ahí están los datos, ahí están los especímenes. Pero el cómo llegamos nosotros al museo, cómo hemos participado en su desarrollo y qué es lo que estamos nosotros dejando a la posteridad como integrantes de ese grupo de trabajo, sí es muy meritorio. Yo quiero que los que están en otros institutos, en la misma facultad, comparen este grupo de trabajo tan diverso y una manera de trabajar tan especial con los sitios de donde ustedes vienen. Yo creo que el gran valor del Museo de Zoología ha sido el trabajo de equipo. Jorge pues ha sido el protagonista por su avanzada edad también, pero también por ser el motor de ir ensamblando un equipo académico que al final se ha dividido en muchos, pero que sigue girando alrededor del mismo eje, que son las colecciones del Museo de Zoología. El camino como nosotros llegamos ha sido diverso, y ya también Jorge nos explicó un poquito de cómo llegamos. Pero lo que queremos ver es qué le dejamos al museo nosotros como personas, pero sobre todo queremos saber qué les ha dejado pertenecer al museo de una manera u otra, como tesistas, como personal académico, como personajes invitados a trabajar a cada uno de nosotros. Por eso está lejos de ser mesa redonda. Es una plática que estamos haciendo, una serie de amigos en la que vamos a filosofar y a hacer remembranzas sobre lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Por eso yo le he pedido a Leti que tenga un micrófono ahí, porque le solicitamos a cada uno de nosotros que dijera en unos pocos minutos quién es en el museo y qué le ha dejado, y después se los vamos a preguntar a ustedes. ¿Sí? Vamos a empezar por Ladies First, Lidia. No, yo primero no. Sí. Entonces, ¿cómo llegué al museo? Hazla y yo las
Acuérdense, los que no me conocen, yo lloro, haga falta o no haga falta. Entonces, ya lo dijo Town, también ya me balconeó. ¿Cómo llegué al museo? Yo llegué al museo a hacer servicio social, como muchos de ustedes han llegado al museo buscando realizar un trabajo para cumplir con ese servicio social que nos pide la UNAM para después recibirnos. Y yo recuerdo que entre mis conocimientos de biología nunca llegué a ver completamente a los mamíferos, o sea, pasamos por una clase de vertebrados en donde el final de la clase de vertebrados era: hay mamíferos, tienen pelo, glándulas mamarias, y se acabó. Se acababa el curso. Entonces yo llegué al museo preguntando quién y qué podía yo hacer con los mamíferos. Y recuerdo que me abrió Jorge Llorente, él me pasó con Patricia Escalante, que era ornitóloga, y me dijo: sí, aquí puedes hacer servicio social. Existen como 100 ejemplares en la colección, eran ratones que había depositado una tesista, y me dijo: en tu servicio va a constar en que prepares los murciélagos que caen en las redes de aves que están en el congelador. Y eso fue todo. Me enseñó a preparar un murciélago y así aprendí, así empecé. Y a partir de ahí tuve la suerte de que llegara un profesor, Daniel Navarro, que tenía más conocimiento sobre mamíferos, y él, tanto a Esther como a mí, nos introdujo en el mundo de los mamíferos y nos invitaron a hacer tesis con la llegada de un investigador americano, nada más que el de Texas, con David Schmidtly, y nos invitaron a ese primer viaje a Querétaro. Así empezó mi vida, perdón. Yo creo que valdría la pena. Esther, ¿dónde estás? Párate, ahí está, para que vean que... Ahí está, sí. Ahí está. Y bueno, pues así empezamos como dos chicas que querían aprender algo sobre mamíferos, y no existía en ese momento alguien que estuviera haciendo algo con mamíferos en el museo, hasta que llegó Daniel. Daniel nos invita a esa primera salida, salimos, y ahí empieza nuestra tesis, y ahí empieza todo lo que ya les platicaron las personas que hablaron antes que yo, acerca de nuestros viajes de campo totalmente caóticos, nuestros nuestros laboratorios montados en el campo. Y después de ahí, bueno, lo mejor ha sido ser maestra o ser profesora, tener muchos alumnos, tener tesistas, ha sido lo mejor que me ha sucedido. Y bueno, pues esa es la historia en corto tiempo. Nos vamos a saltar a los ponentes y ya tenemos su distancia. Juanjo, por favor. Bueno, estaba pensando, recordando, ¿no? Hace unos 24 años fui parte del diplomado que organizaba Jorge. Entonces, durante 3-4 años venía una vez al año a México a dar clase. Conocí a México y me enamoré de este país, ¿no? Me enamoré de algo tan diverso, algo que siempre me daba y me sigue dando, ¿no? Hoy en día, 25 años después, me sigue dando muchas sorpresas. Y es algo con esas contingencias, ¿no?, que tiene la historia. Había un concurso internacional en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo apliqué porque estaba cansado de Argentina y de sus locuras, y entonces me pedían una carta de apoyo, una carta de recomendación. Se la pedí a Jorge Llorente. Todo esto piensen que eran cartas manuscritas o la computadora que se enviaban por correo, que tardaban, no había internet como hoy en día. Entonces Jorge amablemente hizo la carta, pero subversivamente me dijo: bueno, pero ¿no te gustaría más México? Y yo le dije: bueno, sí, me gusta México, pero está la Plaza de Colombia. Entonces Jorge me dice: bueno, me mandó la carta de recomendación, muy buena, y me dijo: yo trato de conseguir una plaza, y entonces te quedas con la que sale primero. Y Jorge fue más eficiente que los colombianos. Realmente gané la plaza en Colombia, pero hubo problemas
burocráticos, estos tan comunes en Latinoamérica, y Jorge eficientemente consiguió esa plaza y hace 20 años justo, o sea, la mitad de la vida del museo, que vine aquí. México a mí siempre me ha asombrado, no es solo su biodiversidad o su diversidad cultural, es un país asombroso. Ustedes a lo mejor lo sospechan, pero como están tan acostumbrados no se dan cuenta, ¿no? Los mexicanos nativos. Los mexicanos que hemos nacido en otros lugares, como yo, podemos apreciarlo mejor, ¿no? Y apreciar a México, apreciar a la UNAM, ¿no? Dentro de México la UNAM es un universo, la Facultad de Ciencias y el Museo de Zoología, ¿no? Como decía Jorge Llorente, hay un montón de características especiales que tiene este lugar, que tienen mis compañeros, mis amigos, y creo que somos eso, un grupo humano de gente interesada en las colecciones, pero no solo por tener ahí bichitos muertos, sino porque usamos los datos de las colecciones, porque hacemos sistemática, biogeografía, nos gusta dar clases, no somos científicos así locos que solo les interesa la investigación y odian a los estudiantes. El museo siempre ha estado abierto para decenas de estudiantes que han hecho licenciatura, maestría, posgrado, muchos acá presentes, y nos interesa eso, la docencia, producir libros de texto. Yo creo que la contribución de las personas que trabajamos en el museo a la producción de textos es fundamental. Si ustedes ven los textos que produce la facultad, buena parte son nuestros, iniciativas nuestras, ¿no? Jorge a lo mejor no ha destacado tanto, pero hay cosas que son pioneras. Empezar a escribir libros en español de historia, empezar a escribir textos, decir, bueno, voy a hacer un libro de sistemática, voy a hacer un libro de biogeografía. A lo mejor no a todos se les ocurre eso. Ese tipo de cosas nos caracterizan como grupo humano. Nada más. Mi ingreso al museo es un poco diferente al de la mayoría de los miembros que están en esta mesa. Yo llegué al museo básicamente porque desde que éramos estudiantes conocí a Jorge y habíamos un grupo de estudiantes, yo diría revoltosos ahora, que organizamos y que estábamos pugnando porque hubiera una mejor liga entre la docencia y la investigación, cosa que apenas estaba empezando a nacer en la facultad para cuando yo era estudiante, por ahí de los 70s. Y bueno, Jorge y yo formamos parte de Jorge Llorente, obviamente no Jorge Soberón, formábamos parte de estos grupos estudiantiles, Jorge en el grupo de entomología y yo en el grupo de anfibios y reptiles, y eso gracias a la influencia de una persona que no está aquí, que la invitamos para que no pueda asistir, que era Oscar Sánchez, mi tocayo. Y con Oscar Sánchez y Guillermo Lara, que fue el primer encargado de la colección en el Museo de Zoología, organizamos un grupo de estudiantes dedicado a tratar de hacer investigación con anfibios y reptiles. La facultad siempre ha sido muy generosa con muchas iniciativas estudiantiles cuando más o menos hacen sentido, y nos dieron espacio, nos dieron apoyo, en algún momento incluso hasta nos dieron un muy pequeño presupuesto. Pero bueno, finalmente cuando conforme íbamos avanzando en nuestra carrera académica, pues en particular yo creo que Jorge tuvo la misma experiencia que yo, pues decidimos que pues, ya nos íbamos a recibir y que el grupo debería mantenerse como un grupo estudiantil, y dejamos el grupo estudiantil. Sin embargo, ya nos habíamos cambiado de la vieja facultad a este edificio o a esta facultad, y Jorge había ganado la plaza de técnico en el Museo de Zoología, y en concordancia con el principio de que deberíamos tener colecciones de investigación en la Facultad de Ciencias, la pequeña colección que habíamos iniciado como estudiantes de lo que era LIH, Laboratorio de Investigación Herpetológica, que así le titulamos a nuestro grupo estudiantil, pues yo un poco negociando y no negociando con los estudiantes que entraron después al grupo de estudiantes,
les dije que lo más adecuado era que la colección no se quedara en el grupo estudiantil, sino que pasara a formar parte del Museo de Zoología. Y así fue como una colección muy pequeña de como unos 250, 300 ejemplares que habíamos hecho. Además, pues la pagábamos siempre con dinero. Yo era el único que tenía automóvil en esa época, y entonces todos los fines de semana nos íbamos a conectar al estado de Hidalgo, al estado de Morelos, todo cooperando para la gasolina, para las comidas, etc. Y así poco a poco fuimos haciendo la colección, que ahora es quizá la colección más grande de anfibios y reptiles del país, incluso más grande que la del Instituto de Biología, que es más vieja, y más grande que la del Poli, desde luego, y también la colección que tiene más ejemplares tipo de especies mexicanas. Una de las cosas importantes de este museo es que ha tratado de llenar el hueco de que antes, cuando nosotros éramos estudiantes, éramos más jóvenes, pues la gran mayoría de las colecciones de prácticamente cualquier grupo biológico no estaban en el país. Había que ir a consultarlas o a Europa o a Estados Unidos en particular. Y bueno, ahora muchos de nuestros estudiantes han descrito especies nuevas, sobre todo en el caso de anfibios y reptiles. Todavía hay montones de especies nuevas que se están describiendo. Y bueno, tenemos la colección más grande de tipos de especies mexicanas en la colección de anfibios y reptiles del Museo de Zoología. Y bueno, así fue como yo llegué al museo. Después, bueno, Guillermo Lara, como el primer encargado, pues se metió a muchas otras cosas más allá de la biología, quedó el espacio vacío, y Jorge me invitó a colaborar en el museo. Y bueno, y así es donde hice yo carrera en el Museo de Zoología. Yo llegué al Museo de Zoología por un accidente geográfico. Sí, porque yo llegué al Museo de Zoología porque cuando me tocaba llevar las materias de biología de campo, solo había 2 insectos. A mí me gustaban los insectos desde niño, ¿no? Iba, lo que es hoy la vocacional 6, allá por Escaposalco, eran áreas despobladas en mi época, ¿no? Y entonces había muchos insectos y los íbamos a colectar, los íbamos a matar, veíamos las ranas y todo eso. Entonces toda la vida me gustaban los insectos. Cuando me toca inscribirme a las biologías de campo, solo había biología de campo de mariposas y de coleópteros. La de coleópteros lo tenías que ir a tomar a la UAM Xochimilco. Y entonces yo venía desde el Hospital de La Raza. En ese tiempo no había metro, el metro llegaba del Tlatelolco hasta Zapata, ¿no? Entonces yo tenía que viajar, tomar clases en CEU y luego ir a la metropolitana y luego regresarme a mi casa, ¿no? Entonces la parsimonia era de que las mariposas eran lo mejor que había, ¿no? Entre coleópteros y mariposas, ¿no? Y entonces entré, y Jorge ya me estaba dando las biologías de campo. Estaba Alma Garcés, que fue mi primera maestra de mariposas, Alma, y con ella hice, ya nomás era un semestre de la biología de campo de mariposas. Después tuve que tomar una de plantas, pero en ese semestre había mucha actividad de trabajo de campo. Entonces en ese semestre trabajé en Teocelo, fui a una salida de Nayarit, y después empecé a hacer servicio social. En ese tiempo era increíble porque éramos como 10 que estábamos haciendo servicio social en mariposas, ¿no? Casi todos se fueron, no, quitamos el casi, todos se fueron y nomás me quedé yo, ¿no? Y entonces después empezaron los trabajos de Humilteme y de Atoyac Álvarez, que eran unas áreas increíbles, unos bosques increíbles. Entonces con Adolfo, con Julio, con Tere, nosotros hicimos ese trabajo de campo y fue una cosa que a mí me gustó, me maravilló. Había pedazos de bosques con encinos gigantescos que tenían más de 1,5 metros, casi 2 metros de diámetro. No eran unas cosas, unos bosques increíbles. Y también tuve la primera experiencia, y que todas es de las que más cuento a lo largo de mi vida, de que estaba con Adolfo colectando, él revisando sus redes y yo con mi red de mariposas, buscando mariposas de flor en flor. Cuando el punto es de que me dijo Adolfo que tenía sed, ¿no?
y entonces había un riachuelo atrás de donde estábamos colectando y todavía en ese tiempo se podía tomar el agua de los riachuelos y todo eso, ¿no? Y no nos moríamos, ¿no? El caso que fui a tomar agua del riachuelo, me agaché y todo, y de repente oí como un animal venía bajando por la cañada. Y yo, biólogo de la Ciudad de México, pensé que era una vaca o un chivo, ¿no? Porque además había miles de chivos en la Sierra de Atoyac y en Omiltemi, porque la gente les pagaba para llevar a sus chivos y estaban 2 o 3 meses. La gente con sus chivos se reproducían y todo, ahí morían los chivos ahí. Y entonces yo pensé que realmente que era una vaca o un chivo. Y yo estaba tomando el agua en cumprillas y en eso volteo a ver el chivo y no era un chivo, ¿no? Era un puma. Y entonces mi corazón realmente se aceleró todo, me paré lo más rápido que pude, me eché a corrí como 2 metros, ¿no? La adrenalina y todo, y luego me dijo, pues si este me va a alcanzar, ¿no? Y lo más vergonzoso fue que el puma ni caso me hizo. Yo creo que me volvió a ver, ¿no? Pero fue realmente una visión maravillosa, aparte del bosque y todo. Ese bosque mesófilo de Omiltemi y Atoyac fueron los que seguí aquí, luego empecé a trabajar en mi tesis en los dinamos, ¿no? Cuando todavía se corría tranquilamente los dinamos, andaba colectando los dinamos. Llevaba a mis amigos de donde crecí yo, del barrio donde crecí, luego su mamá me decían que nomás se sacaba a sus hijos para que no trabajaran, ¿no? Pero bueno, esa es una de las formas como que yo llegué, me enamoré de los bosques mesófilos y las mariposas me gustaron. Voy a pasar también por el puma. ¿Sí? Vemos venir un hombre corriendo de este color. ¿Qué onda, hermano? No, pues es el puma, Fofis. Bueno, Fofis ¿y qué hiciste? Es que estaba en la cañada, pues era subida y subida, por eso corrió 2 metros, ya empecé a hacer. ¿Y qué hiciste? Pues empecé a gritar, como para qué, para ver si se espantaban. Pero eso me sirve para que la manera que yo llegué al museo fue asociado básicamente a Armando, ¿no? O sea, mira cómo nos casamos. En esas épocas que empezaron a surgir los proyectos, todos íbamos al campo y de veras, eso sí, a las nuevas generaciones es algo que tal vez ya no regrese, el estado de conservación de los ambientes, de las áreas que estaban exploradas y lo que uno podía hacer en el campo era increíble. Y realmente yo entré pues, como un estudiante de licenciatura y entré a la biología. Yo quería ser mastozólogo hasta que vi un murciélago de cerca. Ese día cambié mi vocación. Las avecitas no comen, no muerden, no son venenosas, son más sanas. No había conocido las mariposas, son menos peligrosas. Pero entré como estudiante al museo de servicio social. Yo conocí a Jorge Llorente, es una anécdota que todo el mundo. Yo no sabía quién era Jorge Llorente. Yo estaba haciendo mi servicio en el museo y un día llega alguien y me empieza a gritar: ¡ay, dónde te llevas los ejemplares! Yo traía humildemente mis ejemplares del curso de zoología 4. Usted no sabe que las colecciones son un recurso, así como lo dijo hace ratito. Yo pues, ¿quién es, no? Porque me está regañando. O sea, básicamente era el ambiente de trabajo que hemos conservado durante muchos años, 40 ya, en el que la responsabilidad de tener los ejemplares como fuente de trabajo y como un recurso no solo para nosotros, sino para el país, pues era muy importante. A través de ese tiempo que hubo esos proyectos, estaba yo 15 días en el campo con Armando, una semana en mi casa, luego otros 15 días de campo con Armando, otra semana en mi casa. Sí, nos veíamos más que... Ahorita mismo no había pensado, ahorita y el involucrarse en ese trabajo y empezar a empaparse de la academia en biodiversidad, porque la verdad era una cosa muy nueva, llegó a que eventualmente tuvo algunas horas de ayudante, eventualmente tuvo una clase que la Facultad de Ciencias tuvo a bien ofrecerme, espero que no se hayan arrepentido,
Y lo que ven es que la forma en que este grupo de viejitos se integró a formar parte de los pilares del Museo de Zoología a lo largo de estos años ha sido muy diversa, a diferencia de lo que las nuevas generaciones de académicos que nos dejamos ahí sentaditos, ahorita nos van a contar. Pero yo quiero soltar a la mesa y ahora sí incluyo a nuestros ponentes, a nuestros amigos invitados que han colaborado con nosotros, han estado antes con nosotros. ¿Es el Museo de Zoología un ejemplo de cómo hacer ciencia enfocada a la diversidad? ¿Somos algo diferente o somos unos más que estamos haciendo investigación zoológica evolutiva? No sé, alguien que quiera contestar. Ya deja que hablen niños, ¿no? ¿Tú, Soberón? Están muy calladitos. Bueno, yo esperaba que me preguntaras anécdotas, estaba acordando de tantos que no sabía tantos que esperaba. Todas teníamos anecdotaria al final. Yo creo que sí, el museo, algo que ha hecho y que es vital para la ciencia, en cualquier área de la ciencia que hablemos, es en la rigurosidad de hacer las cosas. Entonces, sí nos ha dado algo importante para poder hacer la ciencia. Pero otra parte que a mí se me hace importante, que es una dinámica que se dio y se sigue dando dentro del museo, es lo que mencionó Jorge de esa libertad, ¿sí? Entonces, esa libertad que existía dentro del museo de tener ideas propias, sí permite entrar a otros ambientes que van más allá de nada más aceptar ideas y etiquetas y todo eso, sino va más allá de eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, ya les dije cómo llegué al museo. Nunca formé parte del museo como una contratación ni nada de eso. Me siento como un satélite del museo siempre, andaba rondándolo y no me he alejado de ellos. Pero cuando hice, por ejemplo, mi tesis de doctorado, Jorge me invitó, me decía, este tema, biografía era biografía de las Antillas, ¿te acuerdas que queríamos hacer un trabajo de esos? Y empecé con un montón de información que Jorge ya llevaba recopilando un bueno, y me llevé un chorro de carpetas. Yo ya era investigadora en Ecosur, y ya tenía un proyecto propio. Y estaba desarrollando mi proyecto, pero a la vez, estaba tratando de hacer el protocolo que Jorge me estaba pidiendo. Y en el proyecto que yo estaba haciendo en ese momento, estaban saliendo cosas muy interesantes. Y yo dije, bueno, obviamente mi proyecto era con mariposas, pero no era algo biográfico ni en lo que él me había encargado. Y tenía que dividirme en esas dos cosas. Entonces, llegué aquí con un esbozo de lo que Jorge quería, pero llegué con todo un análisis de lo que era mi proyecto. Y platicando entre Jorge y Adolfo, ellos les enseñé y todo, me decían, ¿por qué no usas esto para tu tesis? ¿Y qué me va a decir Jorge? Yo dije, me va a mandar, pero... Yo entré con Jorge y le dije, bueno, te quiero enseñar esto. Le enseñé el trabajo que estaba yo haciendo con mariposas indicadoras, y Jorge me dijo, adelante, con eso hacemos con eso tu tesis de doctorado. Entonces, yo creo que sí, pero como les digo, con una rigurosidad de hacer las cosas, como bien lo oyeron, Jorge nos exigía hacerlo a fondo, la cantidad de cosas que tenías que leer y demás, no era suficiente nunca, había que leer más y más, y eso yo creo que sí nos ha dado el museo una forma de cómo se debe hacer ciencia y que ha permeado en muchas otras áreas de la ciencia. No sé si contesté tu pregunta. No hay respuesta. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Una anécdota para anexarme a la lista de la gente que ha sido regañado por pero es anécdota que responde a tu pregunta, porque yo llegué como en la segunda o tercera fase del desarrollo del museo, y yo
esa primera parte para mí era colectas de un género de aves a través de todo México, pero pues empecé a trabajar con Adolfo y surgieron los new proyectos, de los cuales tenemos todavía como 900, y empezamos, bueno, con cosas de aves, y empezamos a hacer salidas que eran más de aves. Y durante una estancia en el museo, Jorge, con ojos bastante serios, me aparta y me dice, necesito hablar contigo, que vienes aquí a romper el esquema del museo. Y yo pensé, ching. Y en el momento, no sé si fui amable contigo o no en responder, pero años después, reflexionando, él tuvo la razón en que esos datos que si ven de las primeras tandas de trabajo, estoy pensando en Atoyac y Teocelo y todo eso, esas colectas son bastante únicas, porque ahí en un solo esfuerzo de institución tienes colectas y listados de aves, mamíferos, mariposas, pulgas, esto. Y yo no puedo pensar en otras instituciones que han seguido esa esquema. Total, es nomás como de reflexión de que eso que tal vez es como la columna vertebral de muchas de las colecciones, son bastante únicos porque están coordenados y coincidentes entre taxa. Y eso sí es bastante único. Porque es un festejo de cumpleaños y ahorita nos vamos a poner históricos, histéricos, echar una que otra lagrimita porque no se trata, ¿no? Pero yo creo que ha habido una parte muy importante y que no se ve reflejada en ninguna de las presentaciones que hicieron. El cambio de las condiciones de trabajo a lo largo del tiempo para los que estamos aquí ha sido muy diferente, ¿no? En las primeras salidas que íbamos todos en bola, íbamos todos con los viáticos de Jorge Llorente. Me parece ser que es la causa de todos nuestros traumas, Jorge Llorente. Pero a nosotros, alguien está de acuerdo ahí. Pero hubo épocas en que de veras nosotros estábamos 10 días en el campo y los últimos 3 días los viáticos de un profesor no nos alcanzaban. Lalo se ríe porque él lo vivió, ¿sí? Entonces, yo un día me dejaron con mis redes, mi cantiflora y una lata de atún y galletas de chocolate todo el día trabajando en el campo. Y eso ya no lo viven las nuevas generaciones. ¿Sí? Las nuevas todos están, tengo que ir a campo, vamos a ponerlo, ¿no? Oye, y hay viáticos para la gasolina, para el GPS, y esa es una parte de nuestro desarrollo que inclusive los nuevos académicos no han vivido. Ahora todos los chicos millennials llegan, vamos a hacer un proyecto y hacen así. Y de veras, o sea, el camino que hemos seguido, no sé, están ustedes todos de acuerdo, Livia que vivió en Querétaro, un proyecto de muy poco presupuesto, fue ir armando un proyecto académico realmente con las uñas, y eso es muy valioso. Entonces, Leti, tú has hablado, nos va a presentar. ¿Tú qué piensas de esta parte de que ustedes como nuevos académicos llegan a una época de vacas gordas y las vacas flacas, aunque estemos gordos, las vivimos nosotros? Bueno, a nosotros sí nos tocó un poco de vacas flacas. Afortunadamente, todavía yo, Eric, Howell, Luis Antonio, nos tocó, ya está, Chete, varios aquí, a Ali, sí nos tocaron un poco de vacas flacas, poquito. Y quizás el ejemplo más maravilloso que yo recuerdo de vacas flacas, porque nos tocaron cosas maravillosas, fue Manantlán. ¿Cuál Manantlán? El autobús que nos dejó tirado, que tuvimos que empujar.
donde llegábamos a hacer campamento, todavía se podía acampar. No me acuerdo ni siquiera cómo era la comida, pero sí me acuerdo que a nosotros nos tocó excavar letrinas. Ah, a ti te tocó. Un taco de cebolla. Cuando se acabó la comida y solo había cebollas asadas y unas tortillas quemadas. Un taco de cebolla. Pero estaba bueno, con hambre se veía. Con hambre. Nos tocó acampar, nos tocó un poquito y eso yo creo que sí fue fantástico. También nos tocaron cosas maravillosas como la salida a Isla Condor, creo que no se ha vuelto a repetir, o la salida a Jampolol, que también fue fantástica, de una semana ya. Los chavos no tienen esa oportunidad. Adolfo, es que quiero balconear a Town. La venganza es dulce. Y le dije que me iba a vengar por la foto que pasó hace rato y porque dijo que yo era chillona. Pero es con respecto a lo que estás diciendo ahorita, esta parte que nos tocó vivir de vacas muy flacas, muy flacas. Cuando nosotros salíamos, como dicen, como ya los que me antecedieron han platicado, salíamos con el presupuesto o en los viáticos de una persona. Cuando Jorge me dijo sí pueden hacer el trabajo el proyecto de Querétaro con mamíferos en el museo, me dijo, pero es por su cuenta, yo no tengo con qué apoyarlos. Y nos íbamos en el coche de Daniel Navarro, en el coche de Esther Romo, buscamos dar clases para poder usar el dinero de las biologías de campo como parte de nuestra investigación, pero a veces esto de la comida que está platicando Eric y Leti es muy cierto. Cuando Town se fue con el grupo de estudiantes 6 meses al campo, creo que no les fue tan bien de comida porque fue el único investigador que trajo de regreso a un estudiante con escorbuto. ¿Saben hace cuánto no había escorbuto en México antes de eso? Ezequiel Benítez regresó con escorbuto a México. Pero Ezequiel Benítez no comía sus verduras y sus frutas. Les daba tortilla, pan y pasta. Eso es la versión de Ezequiel. La versión de Town es que él no comía verduras. Pero bueno, esa es una de las tantas anécdotas. Todos podemos platicar que nos hemos quedado sin alimentos en campo. A todos nos ha pasado. A muchos de nosotros, estas prácticas que ahorita recordaron en donde salíamos todos juntos y todos nos apoyamos. A Adolfo le daban miedo los murciélagos, gritaba cuando caía uno en la red, entonces yo corría para ir a sacar el murciélago antes de que él lo aplastara con 2 piedras, porque así era. Siempre nos ayudábamos, él me ayudaba a poner trampas, con Armando, bueno, cualquier cantidad de anécdotas. Yo quiero decir que yo fui una afortunada en caer en este museo con estos amigos, porque yo era un tiempo me quedé como mastozóloga única y entonces ellos eran quienes me ayudaban después de que se fue Esther, después de que se fue Daniel. Y entonces, bueno, realmente estos equipos multidisciplinarios hicieron que trajéramos datos de regiones interesantísimas como la Sierra de Tasco, como la Sierra de Juárez, como bueno, ya hablaron de Omilteme, muchas regiones en donde se hizo ese trabajo multidisciplinario. Y una anécdota más, nada más les quiero platicar. Cuando fuimos a abrir el proyecto de Yaxchilán, que hicimos un trabajo muy bonito también en Yaxchilán, al regreso de nuestra salida para ver cómo estaban las cosas en Chiapas, todavía estaba muy bonito México, todavía no había tanto peligro, pero nosotros tuvimos la suerte de tener 3 asaltantes en la combi que nos regresaba de Yaxchilán a Palenque. Y recuerdo mucho que Armando me dijo, íbamos Jorge Meave, Armando Luis, otros alumnos y yo, y se suben 3 asaltantes a la combi, medios drogados, borrachos o algo así. Y entonces empezamos a ver que el chico empieza a sacar cosas del chofer de la combi y me dice Armando, oye, ¿sabes rezar? Y le dije, sí. Bueno, reza por mí, me dice. Para que vean que hay ateos, vemos unos medios creyentes o en los momentos más difíciles nos sale el rezo. Gracias.
Bueno, yo sí quiero decirles que el Museo de Zoología me ha dado mucho. Pero empezando por las anécdotas, yo voy a balconear a Lilia, que en la cabaña de Oviltemi nos faltaban 2 días, teníamos galletas y agua. Y una señora llega con una olla espectacularmente grande de frijoles. Y dijimos, estamos salvados. O sea, éramos como 12 personas, también iba personal del herbario. Y dijimos, bueno, ya. Entonces, no me acuerdo si ella, creo que ella se propuso para calentar los frijoles y los puso en la estufa, la prendió, y la olla era de plástico. Y nos quedamos comiendo galletas y agua por 2 días. Pero bueno, fíjense que, bueno, ya reserva todo, cualquiera lo come, pero era una unidad, una amistad que actualmente perdura, o sea, hace 30 y tantos años, y seguimos siendo amigos. Y bueno, sí tenemos la escuela, o sea, yo no fui directamente alumna de Jorge, pero sí se permeó su forma de trabajo, porque estuve en la biología de campo con Armando y con Alma, y a mí me gustaban las mariposas. Cuando ingresé al doctorado, ya en muchísimos años después, regreso a las mariposas por la influencia de Jorge Llorente. Por la influencia de Jorge Llorente estoy ahorita trabajando con mariposas, con sus nuevos estudiantes. Les agradezco muchísimo al museo, porque también, bueno, en 2 años nos casamos Adolfo, Armando y Carmen, o sea, los 4 nos Así es aquí, la poligamia es En el templo de 2 años fueron las bodas de las parejas correspondientes y la amistad continúa. Y yo puedo llegar y tocar al Museo de Zoología a la puerta y decirle a alguien, ¿no? A ver, a ver, Antonio, ayúdame, le he pedido recientemente, sin ser mis alumnos, ¿me ayudas a mostrar la colección de aves? Y lo hacen. ¿Me ayudas a dar un curso? Y lo hacen. Sirene, que ni siquiera es cercana, o sea, tuve interacción muy lejana con ella, me puede ayudar Omar, Arturo, Marisol, bueno, nuestros alumnos de Armando y mío han sido Eric, Anaí, Luis Antonio, Berenice, no fue alumna mía, pero tengo interacción con ella, con Blanca, que es de mi gimnasia, que quiero mucho. Bueno, en fin, yo creo que eso es una escuela también, no solo ser riguroso, estricto con la metodología, sino que tener una apertura y una forma de trabajo tan amigable, tan agradable. Imagínense 10 días con galletas, o sea, hay que tener una solidaridad y un temple para trabajar y ser tolerante. Entonces yo pues les quiero agradecer a todos los del museo que tengan esta apertura para con nosotros. Perdón, tengo que hacer un anuncio y por favor faltan 4 tazas. No sé cuáles, todos son 4. Si alguien las dejó por otro lado, nada más, díganle a los chicos de Playera Azul. Faltan 4 tazas. A lo mejor alguno entró acá con el café. No has hablado. Dinos, pasa el micrófono ahí. En la fila 1, 2, 3. Vamos a pasar a la secretaria. A Livia. No, a Blanca. Bueno, yo llegué al Museo de Zoología porque había una biología de campo, estaban 2 profesores y éramos 6 alumnas, u 8 alumnas. Entonces ahí estaba el pan. Una de las alumnas fue la ganadora, se casó con una de los profesores. Adolfo Navarro me abrió el mundo de las aves, me enseñó a preparar, me enseñó a observar aves. Y luego llegó Taun Peterson. Taun Peterson fue para mí uno de mis grandes maestros.
me llevó, me involucró en un proyecto en donde nos metíamos y hacíamos listados faunísticos, avifaunísticos en regiones inexploradas como eran los Chimalapas, y entramos de diversas formas a ellos, en Guerrero. Me enseñó a que nada podía detenerme, a que teníamos que hacer el mejor trabajo en el campo para obtener los datos. En una ocasión, en los Chimalapas, llevando a todos los grupos de vertebrados, nos cayó un aguacero horrible, y yo no pensé en nada, no pensé en mis cosas, no pensé en nada, yo pensé en los ejemplares y en los tejidos. Yo dije, se puede perder todo, y ahí me di cuenta que eso es lo más valioso que uno puede tener como biólogo, aparte de la amistad que uno puede hacer, ¿no? Que el material biológico que uno ya había colectado, que ya había recolectado, tenía que salvarlo, y porque las otras cosas eran salvables, la mochila, las botas, los binoculares, todo eso. Entonces yo fui, la verdad me sentí muy afortunada, y Adolfo después me convirtió pues en la colectora del Museo de Zoología, porque él dejó de salir. Entonces él ganó panza, y yo la disminuí, y me hizo por muchos años la colectora del Museo de Zoología de la parte de aves, con la gran fortuna de haber tenido a Tom Peterson como mi maestra. Entonces yo, la verdad, fui muy afortunada. Entré al museo por una beca que daba antes de GAPA, de GAPA, con la ayuda de Jorge Llorente, que me admitió como estudiante de doctorado. Me tenía que doctorar en un tiempo, lo hice, varias de mis amigas lo hicieron, con la promesa de que de GAPA me abría mi plaza, y lo cumplí. Y entonces me recibí, por eso estoy en el Museo de Zoología. Agradezco infinitamente a Jorge públicamente, porque me apoyó en un momento muy importante. Gracias. Yo quiero agregar una anécdota que va ligada a la que dice esta Blanca. Si hemos dado la vida por los ejemplares nos las han salvado en algunas ocasiones. Y les voy a decir por qué. Estábamos colectando en Sierra de Juárez y habíamos dejado una mañana en un lugar, en el fondo de una cañada, a Adolfo, y nosotros en la parte de arriba a colectar mariposas. Ya regresábamos a recoger a Adolfo en la camioneta, y cuando íbamos a bajar a la cañada, Jorge dijo, bajamos en la camioneta o nos quedamos colectando. Nos bajamos Armando, Jorge y yo a colectar para no perder ningún segundo. En el momento que arranca la camioneta, se desbarranca. ¿Te acuerdas? Se fue para abajo la camioneta y nosotros no íbamos adentro. O sea que los ejemplares también nos salvan la vida. Bueno, primero les quiero agradecer a ustedes. Yo soy Tania Escalante, para quien no me conoce. Les quiero agradecer porque estamos súper honrados de que nos hayan invitado, nos hayan compartido la celebración de los 40 años del museo. Porque hablando de la libertad que hay en el museo, pues nosotros incurrimos en el libertinaje. En algún momento nos separamos del museo. Yo llegué al Museo de Zoología por un error de planeación, porque originalmente iba yo a ser alumna de maestría de David Espinosa, que no sé si está por acá. No vino. Y en ese momento abrieron aquí en la facultad el plan de estudios de doctorado en ciencias biológicas, pero en la modalidad de doctorado directo. Entonces me dijo David, bueno, pues ¿por qué no entras al doctorado directo? ¿No? Pero yo ya no puedo ser tu tutor. Busquemos un tutor, y el tutor resultó ser Juan José Morrone, ¿no? Entonces un día le hablé por teléfono, estaba yo trabajando en la CONAVI en ese entonces, le hablé a Morrone y le dije, oye, ¿quieres ser mi tutor de doctorado? Estaba recién llegado a México, y me dijo que sí, ¿no? Entonces planteamos el
proyecto y ya que empecé a hacer mi doctorado dentro del museo con mamíferos, extrañamente con mamíferos con un coleopterólogo. Y entonces, bueno, hice ahí mi doctorado, después me fui a hacer otras cosas, otros postdocs, y hubo la oportunidad de regresar al museo como profesora, ¿no? Me incorporaron a través de GAPA, y desde entonces, bueno, ya pertenecí al museo como profesora asociada, primero de Juan José Morroné, y después, ahí fue que me emancipé, y formamos el grupo de biogeografía de la conservación, ¿no? Hace más o menos 8 años. Entonces, bueno, estamos muy honrados todos los chicos del equipo de biogeografía de la conservación de pertenecer al museo, de formar parte de los festejos del museo. Y les voy a contar una anécdota que yo creo que Carmen Pozo no se acuerda, pero a ver si ahorita se acuerda de eso. Estaba yo muy joven y Jorge Llorente me invitó a dar un curso en Guatemala, estos cursos como de actualización, biología comparada. Entonces coincidimos, Carmen Pozo y yo, ahí en Guatemala. Yo no conocía a nadie más que a ella, la conocí ahí, y me enfermé mucho del estómago. Estaba yo muy mal del estómago. En la noche me sentía yo muy sola, no conocía yo a nadie, y le fui a tocar su puerta, ¿no? Yo dije, pues la única mexicana que conozco es ella. Entonces, me recibió en su habitación, me dio agua, me dijo quédate aquí conmigo, estuve yo un rato con ella. Y bueno, son cosas que se agradecen mucho y que genera este círculo, esta dinámica del Museo de Amistad, ¿no? Entonces, también te agradezco mucho, Carmen. A lo mejor no te acordabas de eso, pero porque tiene muchos años, ¿no? Tiene muchos años que pasó esto y realmente no ni nos conocíamos, ¿no? Pero había esta como hermandad que daba el museo, ¿no? A través de Jorge Llorente. Gracias. Yo creo que tratamos la visita final de algo. Ahora. Sí. ¿Tú dijiste cómo llegaste? Buenos días, soy bióloga de la Facultad de Ciencias. Yo creo que debemos de recordar que varias de las anécdotas y cosas que hemos vivido como biólogos, como personas, también lo vivieron Charles Darwin, los exploradores de la Antártida y varias personas europeas y norteamericanas. Entonces yo creo que eso forma parte de nuestra formación a partir de que somos o queremos ser biólogos. Yo creo que sí, muchas cosas son buenas, muchas cosas son malas, pero realmente las bases tecnológicas, la metodología, y todo lo que ocupamos como biólogos, pues viene de muchas generaciones. Entonces, yo estoy muy contenta de que tengamos un museo de zoología y de que grandes investigadores, académicos, maestros, grandes biólogos sean nuestros ancestros. Fundamentalmente, el maestro Llorente yo lo conocí hace algunos años, probablemente usted no se acuerda porque yo era alumna y me he dedicado a trabajar en otra rama del gobierno y no he estado muy inmersa en la UNAM. Pero yo quiero agradecer todo el trabajo de los biólogos, de los académicos, de todo el personal que está en la UNAM, por haber cuidado las colecciones, por tener una base de datos tan exacta, tan buena para nosotros los biólogos. Todos hemos tenido experiencias muy buenas y cosas también muy malas. Entonces, yo agradezco al doctor
Calderón, al maestro Llorente, a todos los ponentes de que hayan venido aquí a la celebración. Yo estoy muy contenta y gracias. Yo soy Luis Antonio Sánchez o Howard, como quieran. Yo llegué al museo hace 21 años, en el 97. Somos con él y otros compañeros que están aquí de la primera generación del nuevo plan, y estaba yo tomando clase con Armando Luis justo de sistemática. Y una vez le estaba regañando a una alumna porque no había pasado un examen y entonces yo estaba fuera. Y después de terminar con la alumna me preguntó que qué era lo que yo quería hacer en la vida. Así me preguntó, y yo lo que dije fue, pues yo quiero ser ornitólogo. Yo desde la secundaria sabía que quería estudiar aves. Entonces, cuando vine aquí a la universidad, yo trataba de ver dónde estaba la parte de la colección de aves. Mi hermana, que estaba en la universidad, llevó una gaceta donde estaba un reportaje de que Adolfo había ganado un premio en ese momento. No me acuerdo que yo esa lo vi en 96 o algo así. Finalmente, yo me incorporé desde marzo del 97, primero como voluntario. Me ponían a hacer cosas que pues, no querían hacer en ese momento, ver esqueletos que estaban en un frasco con Gerber, o más bien en un frasco con agua de Gerber horrible. Pero yo era feliz porque yo estaba finalmente en un lugar en el que yo podía desarrollarme como ornitólogo. Y además Miriam Torres, que bueno, no está aquí, pero en ese momento era la técnico, me llevaba mucho a la colección. Y a mí lo que me gustaba era estar abriendo gavetas todo el tiempo y estar viendo diferentes ejemplares. Después de eso, pues ya hice la licenciatura con Adolfo, el doctorado directo también. Y eso me dio oportunidad de empezar a hacer otras cosas. Entonces, para mí el museo sí, sin caer en un cliché, sí me ha dado muchas cosas, ¿no? O todo, a lo mejor. Pude ir a Kansas, donde está Town, hacer un postdoctorado con Robert Moyle, regresar aquí a México, tratar de empezar a que se abriera la plaza y todo esto. Finalmente me pude incorporar en 2012. Entonces, para mí sí y lo voy a decir abiertamente, es un orgullo pertenecer al museo. He podido hacer todo lo que yo quería hacer, bueno, faltan muchas cosas, pero por lo menos hasta este momento llevo muchas cosas de lo que siempre planeé para mí como ornitólogo, ¿no? Alguien que está ahí atrás que quiero muchísimo, aprecio muchísimo, alguna vez dijo que ser un buen birdwatcher, un buen observador de aves, no era ser un buen ornitólogo, ¿no? Y esa es una de las frases que más me han marcado, porque sí es cierto, o sea, puede ser uno un muy buen birdwatcher, pero no entender muchas cosas de los fundamentos que hay en la teoría evolutiva. En el museo a mí me tocó llegar cuando ya el grupo de trabajo que está ahí enfrente estaba bien consolidado. Yo no diría que soy de los millennials, porque primero no soy millennial, pero además tampoco pasé por una época así fueron vacas gordas, pero también nos tocó un poco de vacas flacas, ¿no? Entonces, sobre todo en el sentido de que nosotros fuimos a presionar a Adolfo y a otros, a Lidia y a Larchi, para que abrieran el taller, porque solamente estaba el de la rata diabética, como dice Adolfo. Entonces, junto con varios de los estudiantes aquí lo presionamos a abrir el taller, ¿no? Somos producto de eso, ¿no? Y entonces, pues para mí es un orgullo pertenecer al museo, y pues bueno, estoy tratando de abrir una línea de investigación, ¿no? Espero que eso funcione. Tengo alumnos ya, eso también me llena de orgullo tener alumnos, dar clases. Entonces yo sí he estado haciendo lo que he querido hacer siempre. Solo una pequeña aclaración de Howell. La Guía de las Aves de México y el Norte de Centroamérica fue escrito por un gran amigo de Adolfo que se llama Steve Howell. Y pues es un libro así, de más de grande para cargar, pero en ese punto era el resumen de las aves de México. Pues yo veía a Adolfo un par de veces al año en aquel tiempo, y pues siempre era un día entero de actualizarnos. Y ese año, habrá sido en el 97,
al otro dice, y tienes que conocer a mi nuevo estudiante. Sabe las aves de México perfectamente. Parece un pequeño jao con patas. Ya le había puesto el apodo. No fue obra mía, fue obra de los primeros que salieron con jao al campo. Oigan, yo creo que hay un par de cosas que han salido aquí que es muy importante. ¿Cuál es el mejor legado que este grupo, este museo, le está dejando al país y a la ciencia? ¿Son los chunches o tenemos un mejor legado que dejarle a la investigación, a la humanidad, al país? ¿Yo? Perdón, pero no, es Jorge. Yo creo que hay una cosa muy importante, le voy a dar un poco de rodeo de la respuesta, es que le hemos dado un gran valor a las colecciones de la Facultad de Ciencias y en general a las colecciones de la UNAM. Ahorita voy a hacer un poco de propaganda en el cortometraje, en el video que le vamos a pasar después de esta mesa redonda que es parte del evento y con eso creo que es la clausura. Van a ver la influencia que tienen las colecciones. Como yo decía hace rato, cuando nosotros éramos estudiantes no había literatura. Las bibliotecas, ibas a la biblioteca del Instituto de Biología, necesitabas 5 artículos, te dejaban sacar 2 revistas, pues tenías que ir a buscar de fotocopiarlas, regresar, y si llegabas a tiempo antes de que el Juan, que estaba en la biblioteca, no se fuera a su almuerzo, entonces tal vez le prestaban otra revista más. Entonces era una pesadilla realmente conseguir un artículo en esas fechas. No había colecciones, uno necesitaba dar colecciones, y bueno, pues tenía que ir al extranjero a ver las colecciones. Las del instituto eran poco accesibles en realidad y no todas estaban bien desarrolladas, quizá fuera del herbario nacional. Las colecciones zoológicas, la colección de astrología sí estaba bien organizada, gracias al doctor Villa, pero las colecciones de anfibios y reptiles y las de aves estaban todavía en proceso de organizarse. Y bueno, ahora una de las cosas que creamos todos los viejitos que estamos aquí, yo todavía tengo el corazón joven, viejos ellos, es que hemos creado una infraestructura muy importante, no solo para la Facultad de Ciencias, sino para la UNAM. Digo, claro, y además hemos puesto el nombre de la Facultad de Ciencias en el mapa de los estudios de biodiversidad a nivel mundial. Las colecciones del Museo de Zoología fueron las primeras que se computarizaron quizá en el país, pero por lo menos en la UNAM. Nosotros tuvimos las primeras colecciones de tejidos para empezar a hacer sistemática molecular. Cosas a las que mismo, lo voy a decir aquí, perdón si hay en el Instituto de Biología, a los que el mismo Instituto de Biología llegó tarde, la Facultad de Ciencias, gracias a la independencia que tuvimos, a pesar de que trabajamos como un grupo, pero cada quien era relativamente independiente y no había cortapisas en ese sentido, pues empezamos a desarrollar una serie de cosas, a tener nexos en el extranjero, y esos nexos en el extranjero nos ayudaron a empezar a ver en dónde se estaba haciendo ciencia más moderna con relación a las colecciones y qué era lo que se estaba haciendo. Entonces, bibliotecas especializadas, pues eso era una cosa de cajón en cualquier colección, tanto europea como en Estados Unidos, pero no en México, y perdón que lo voy a decir, no en el Instituto de Biología. Ellos tienen su biblioteca aparte de las colecciones. Nosotros teníamos una visión diferente de tener la biblioteca junto a la colección. Yo en particular invertí mucho tiempo en lograr que la biblioteca más importante sobre anfibios y reptiles de México fuera donada a la Facultad de Ciencias. Me tocó ir a empacarla a la Universidad de Colorado con Leticia Ochoa y con mi esposa, que está aquí presente con Miriam. Yo pues estaba mal de la cintura, entonces ellas las llevé de cargadoras. Y luego a mis tardes pues Miriam tenía que regresar por su trabajo, entonces Leticia pues fue la que cargó las cajas con libros. Pero bueno, hicimos eso, logramos tener la biblioteca más importante de anfibios y reptiles sobre México, sobre especies mexicanas. Ahora tenemos la colección más grande, en muchos otros rubros tenemos, y si no las colecciones más grandes,
colecciones que tienen una importancia muy grande con relación a las colecciones nacionales, y algunas pues, casi compiten con colecciones internacionales, como la colección de Pulgas, por ejemplo. Entonces, el legado realmente que está en nuestro museo es no solo la formación de estudiantes, de la cual ya hablamos mucho, ya hablaron muchos de nuestros estudiantes, el legado en libros de texto que ya mencionó Jorge Llorente, el legado en producción científica. No había la costumbre de que los profesores de tiempo completo publicaran tanto en algún momento, y si todavía sea ahorita, y perdón, no quiero sonar arrogante, pero el grupo del Museo de Zoología, si no es el más productivo de la Facultad de Ciencias, está entre los 3 más productivos de la Facultad de Ciencias en número de publicaciones en revistas indexadas, y en libros de texto y en otras cosas, incluso en artículos de divulgación. Bueno, y además está toda la infraestructura, es una infraestructura que tiene una proyección a futuro muy importante, porque las colecciones, como ya lo estuvimos viendo en el principio con las pláticas de los invitados, no son nada más para agarrar y meter a los organismos en un cajón, en un frasco, y ahí se quedan. Los organismos constantemente se estudian los datos que esos organismos pueden generar. Todavía hay muchos datos en que pueden generar las colecciones, datos nuevos, y seguramente como ha ido avanzando la tecnología, vamos a poder hacer cosas más con nuestros estudiantes, porque nosotros al rato nos vamos a jubilar, y los que nos siguen a nosotros van a empezar a hacer seguramente nuevas investigaciones usando prácticamente la misma infraestructura que tenemos ahorita y la que se vaya acumulando. Y eso creo que es muy importante de resaltar. Miren, yo estoy sorprendido de tanto masoquista agradecido que me han hecho. Pero también ya me lo repitió aquí Jorge Soberón, qué presumidos son además. Ya escucharon al doctor Flores y me escucharon a mí acerca de los logros y de los hitos. Pero más allá de esto, existe en el ambiente del museo, ¿qué vamos a hacer con esa infraestructura? Las condiciones siguen siendo lamentables, la verdad. Yo lo digo en la presentación de esa cápsula que nos va a presentar Leti y su esposo. Las condiciones que tenemos para mantener y crecer esas colecciones son realmente lamentables. Ahora, ¿qué es importante respecto a las colecciones que preguntaba Adolfo? Tiendo a ser deductivo. Con mi profesor, el doctor Alfredo Barrera, con el que me inicié en esto, él decía, una colección es importante por lo que se ha publicado sobre ella y por la promesa de seguir publicando acerca de ella. Y estas colecciones son vouchers, como ustedes vieron, de centenas de artículos, de un montonal de libros, tesis, etc. O sea, son colecciones estudiadas por probablemente unos 200, 400 estudiantes y profesores. Nada más para recordarle que la falta de cuidado y mantenimiento acaba de pasar en Brasil en los últimos 10 años, lo que pasó en el Instituto de Butantan, que explotó completamente, y lo que hace un par de semanas ocurrió en Río. Yo en ambas instituciones estuve en años pasados, no tenían condiciones de mantenimiento y seguridad. Y esa es la pregunta que yo me hago. 40 años de esfuerzo, de trabajo, que pueden seguir siendo un material muy importante, pues los datos que nos presentan Town y Jorge se quedarían en medios conceptos y datos y no están en sus ejemplares. Yo lo insistí muchísimo a Jorge Soberón de que había que dar recursos precisamente para garantizar ese mantenimiento y esa seguridad en las colecciones. Pero se comportaban como una aspiradora, los datos, ahí están los datos. Pero ahora, después de 25 años, la preocupación, ¿cómo garantizamos la seguridad de esas colecciones? La seguridad que les damos aquí en la facultad no es suficiente. Gracias. Otro lado.
voy a disentir un poco, todos van a estar de acuerdo conmigo. Nuestro mejor legado está ahí. Hijo, no va a pasar. Te va a ganar Livia. Me vas a ganar. Y como cereza del pastel, vamos a presentar